Teleamazonas presenta 24 horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Con la llegada de la barcaza turca de generación eléctrica al país, corre el plazo para que comience sus operaciones. La embarcación zarpará esta noche desde la provincia de Santa Elena hacia Guayaquil. Esta es la barcaza de generación eléctrica Embre Bay, que ya se encuentra en Ecuador, específicamente en Salinas, provincia de Santa Elena. Su llegada se da tras la firma del contrato con la empresa Car Power Ship S.A. el pasado 1 de agosto. A partir de aquello, según el viceministro de Energía, Rafael Quintero, los tiempos comenzarán a correr de manera independiente para la empresa, quien comunicó incluso su llegada vía redes sociales. Hoy es responsabilidad de ellos cumplir los plazos para evitar las fuertes multas que tenemos en contrato. El navío, que tiene 178 metros de longitud, que fue construido en el 2021 y que genera una potencia de 120 megavatios, zarpó de Estambul, Turquía, rumbo a Ecuador el pasado 16 de junio y permaneció desde el 14 de julio fuera del estrecho de Panamá, y desde donde salió este 2 de agosto. Según este cuadro de contratación emergente frente al estiaje, la barcaza tendrá su conexión final en las esclusas en Guayaquil. Se firmó el 1 de agosto y los plazos contractuales son 10 días de entrega de documentación, garantías y 30 días de puesta en marcha. Tengo entendido que van a entrar antes del cronograma. Que podría significar antes de este fin de mes. Cuanto al financiamiento, el viceministro confirmó que ya se han emitido las certificaciones presupuestarias. Además, detalló que la barcaza generará energía a un bajo costo, que significan 14 centavos por kilovatio hora. Ha hecho falta inversión en los últimos años, lo cual nos tiene en las situaciones actuales, pero estamos trabajando en todos los ámbitos para poder conseguir inversiones. Por parte del gobierno se anuncia que se realizarán instalaciones menores y así empezar a recibir los 110 megavatios de electricidad por 18 meses, aunque esto no garantice que no se vuelva a los racionamientos de energía. El Consejo Nacional Electoral ya ha recibido 106 solicitudes para observar las elecciones primarias de las organizaciones políticas, cuyo plazo vence el 17 de agosto. Desde las izquierdas aún no se concreta una posible alianza y los candidatos se podrán inscribir a partir del 13 de septiembre. A las organizaciones políticas les quedan 13 días para realizar sus procesos de democracia interna, en los que se definirá a sus precandidatos para binomios presidenciales, asambleístas y parlamentarios andinos. El Consejo Nacional Electoral ya suma 106 pedidos para observar estas elecciones a escala nacional. De las organizaciones políticas a nivel nacional han presentado su solicitud 14. A nivel de provincias han presentado la solicitud 92 organizaciones. Algunas de las 17 organizaciones políticas de carácter nacional ya tienen definidas las fechas en las que se harán sus primarias. El primero será el Partido Socialista Ecuatoriano, que las realizará este 6 de agosto. Luego, Acción Democrática Nacional, que mantiene como su candidato al presidente Daniel Noboa, se reunirá el próximo 9 de agosto. Unidad Popular las realizará entre el 8 y el 12. El 10, en cambio, está previsto que lo haga Revolución Ciudadana y Pachacutic. Del 11 al 17 será Construye. El 13, el Movimiento Democracia Sí. El 14 de agosto, el Partido Social Cristiano. El 16, el Movimiento Amigo y la Izquierda Democrática. Mientras que el Partido Sociedad Patriótica hará sus primarias el 13, 14 y 15 de agosto. El requisito para realizar las primarias es presentar la solicitud y tener el acompañamiento de un funcionario de la institución, el cual pasa el informe. Y para la inscripción de los candidatos es necesario haber realizado las primarias. Desde las izquierdas se analiza una posible alianza, sin embargo el plazo de 5 días que tenían para un segundo encuentro venció. En todo caso, desde Pachacutic dicen que se mantienen abiertos al diálogo. Es nuestra responsabilidad como actores políticos buscar alternativas para este país. La inscripción de candidaturas empezará el 13 de septiembre, un día después de que el CNE convoque oficialmente a elecciones.
La Asamblea Nacional no autorizó el levantamiento de la inmunidad a la legisladora de Construye, Ana Galarza, y con ello no podrá ser vinculada al proceso penal por presunto delito de calumnia. Dicha autorización fue solicitada por la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia ante una querella que presentó en contra de la asambleísta el juez del Tribunal Contencioso Electoral Ángel Torres. El magistrado acusaba a Galarza de haber afectado su reputación y buen nombre al relacionar a su familia con el partido de gobierno. Torres fue el juez que resolvió retirar la personería jurídica al movimiento Construye. Y sí, seguimos con otros temas, amigos. Especialistas aseguran que hace falta control de la Arcotel para evitar la proliferación de plataformas ilegales de transmisión de contenidos. A la par, advierten a los usuarios sobre los perjuicios de adquirir este tipo de servicios. Con el paso de los años se han ido multiplicando. Magis TV es solo uno de los nombres, pero como ella existe una infinidad de plataformas que sin costo o con valores ínfimos permiten el acceso a contenidos por suscripción. En Ecuador hay una tarea pendiente por parte de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel, asegura Alfredo Velasco, director de la organización Usuarios Digitales. Las autoridades sí, por ejemplo, deberían ir un poco más allá y ver los modelos de gestión que ellos están teniendo y que a su vez atacar en ese sentido. En eso coincide Cristian Espinosa, abogado especialista en telecomunicaciones, quien reconoce, sin embargo, que se trata de una tarea titánica y nada barata. Están limitados en muchos casos por los recursos que tienen para poder ejercer este tipo de acciones. Porque eso implicaría, entre otras cosas, estar monitoreando permanentemente el mercado para ver cuáles son los prestadores de estas IPTVs, que son quienes están incumpliendo con las normas vigentes. Pero teniendo la capacidad de poder hacerlo, la Arcotel sí que debería haber iniciado acciones preliminares previas a pasar por este tipo de procesos hace mucho tiempo atrás. Eso sin obviar que se requiere concientizar a sus usuarios del impacto negativo que genera contratar los servicios de estas plataformas ilegales, que existen porque hay una importante demanda. Los eventos deportivos se sustentan, entre algunas otras cosas, efectivamente por la gente que está suscrita, por la gente que está pagando. Entonces, cuando dejan de pagar, definitivamente estos eventos se merma mucho lo que es la calidad. Cuando no hay recursos, cuando no se está siguiendo el canal regular, ese dinero no llega a quien tiene el derecho, ese dinero no llega a quien se dio el derecho y eventualmente va a mermar la capacidad de seguir disfrutando de este tipo de contenidos. El pasado 3 de agosto, vía orden judicial, se bloquearon más de 180 IPs que transmitían los partidos de la Liga Pro de forma ilegal. Una medida que, si bien resuelve en parte el problema inmediato, creen ambos especialistas, no lo hace en lo de fondo. Seguimos, amigos. La policía confirmó la fuga de 5 presos de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo, provincia de Manabí. Es la segunda evasión de privados de libertad de este centro penitenciario. El SNAI ya denunció el hecho en la fiscalía. El hecho ocurrió antes de la 1 de la mañana de este lunes. 5 reos lograron evadir los controles penitenciarios y se fugaron de la cárcel El Rodeo en Puerto Viejo. Eso es responsabilidad del SNAI. Policía Nacional el día de hoy tuvo conocimiento aproximadamente a las 08:38 exactamente de que posiblemente había una fuga de varias PPLs del interior del CRS de acá del Rodeo. Policía Nacional está en el procedimiento respectivo. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores confirmó lo dicho por la policía y en un comunicado aseguró que se coordinaron ya acciones interinstitucionales con la policía y las Fuerzas Armadas para llevar a cabo operativos de búsqueda y recaptura de los privados de la libertad. Esta es la segunda fuga registrada en menos de un mes en este recinto penitenciario. El 25 de julio, 3 presos escaparon. La policía reconoció la novedad durante la habitual rueda de prensa de los lunes que se ofrece en Manta desde que se instaló el bloque de seguridad. Aquí además se dieron detalles del asesinato del empresario Edison Cedeño. Según la policía, la víctima habría recibido amenazas de un grupo criminal que le pedía $10,000, pero él no aceptó pagar. Ha habido un sinnúmero de levantamiento de informaciones que están vinculadas a hechos de extorsión por cantidades económicas
y sobre todo los pies de firma tienen los denominados grupos Los Pepes. El asesinato ocurre en medio de un estado de excepción y la presencia de la cúpula militar y policial en la provincia. Pese a esto, el gobierno insiste en la reducción de las muertes violentas en esta zona del país. Al menos dos hipótesis sobre el paradero de Adolfo Macías, alias Fito, maneja la Policía Nacional. El narcotraficante también es buscado en 196 países tras la notificación roja de la Interpol. Suman ya 6 meses desde que las autoridades conocen de la fuga de Adolfo Macías alias Fito de la Regional 8 en Guayaquil. Su evasión durante este lapso ha ocasionado una serie de atentados terroristas, así como también por el lado de la fuerza pública. Se ha propiciado operativos de búsqueda en varias provincias del país, incluyendo allanamientos en posibles refugios y puntos de interés, como esta vivienda de un familiar y otras 5 de colaboradores que fueron allanadas en Manta, Manabí, provincia de donde germina la banda criminal Los Choneros, que encabeza el narcotraficante vinculado de igual manera con el cartel de Sinaloa. En este tiempo, inteligencia policial en trabajos e investigaciones para dar con la ubicación del narcotraficante ha construido 2 hipótesis sobre su paradero. Una de ellas se basa en que alias Fito, quien ha tenido más de una transformación física, salió por la frontera junto con otros cientos de migrantes, cruzando por la selva del Darién, con el propósito de llegar a México. Otra línea de investigación proviene de casos de fuga relacionadas con delincuentes como el Chapo Guzmán. Aquí la policía teje que Fito podría tener un triángulo dorado, que no es otra cosa que esconderse en una región montañosa o selvática de difícil acceso. Y en nuestra realidad la policía señala que Fito podría esconderse en la frontera sur de Ecuador, que colinda con Perú. A pesar de estos esfuerzos y una recompensa de $100.000, nadie ha entregado información certera sobre el paradero del cabecilla de Los Choneros. Un taxista fue asesinado con 3 disparos mientras transportaba a un ciudadano que había retirado dinero de un cajero automático en el sector de La Ceiba, sur de Guayaquil. El pasajero resultó herido y fue llevado a una clínica privada mientras la policía investiga el hecho. Tanto los familiares del taxista como el gremio exigen mayor seguridad para los conductores. Y la inseguridad en Pozorja ha llegado a niveles históricos. A la fecha, esa parroquia rural perteneciente a Guayaquil ya suma 80 muertes violentas, 20 más que en 2023. 2 bandas delictivas se disputan territorio. Este es el malecón de la parroquia rural Pozorja, un sitio al que años atrás acudían decenas de pescadores y comerciantes desde tempranas horas de la madrugada para empezar sus faenas, pero hoy luce así, desolado. Todo esto es resultado del temor que existe por el repunte de la criminalidad, pues en lo que va del año ya suman 80 muertes violentas en todo el distrito Progreso, al que pertenece Pozorja. La gente, el pueblo se ha ido de aquí, del miedo. Los datos de la Policía Nacional revelan que los índices de violencia se dispararon desde 2019, año en el que entró en operaciones el puerto de aguas profundas de Pozorja. Desde entonces, 2 organizaciones delictivas se disputan este territorio para el tráfico de droga. Aquí ya se han posicionado 2 organizaciones delictivas, que son los Lobos, los Choneros. El problema se complica aún más, considerando que en todo el distrito Progreso solo hay 99 policías, de los cuales 30 están encargados de dar seguridad a una población que supera los 24.000 habitantes. Tengo bastantes lugares donde que ni siquiera la unidad policial puede ingresar por el terreno. El otro problema es que la sede del distrito de policía no se encuentra en Pozorja, sino en Progreso, parroquia localizada a más de media hora de distancia. Los recientes hechos violentos, que incluyen el ataque armado en contra de 40 trabajadores españoles, así como el asesinato de un miembro de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ha requerido que grupos tácticos se movilicen a Pozorja para atender las nuevas necesidades de seguridad. Es así como en la actualidad la parroquia Pozorja sucumbe en medio de la violencia y la pugna de bandas criminales.
Tras una nueva reunión con transportistas en el ECO 911 en San Borondón, el gobierno ofreció incrementar la seguridad en 20 ejes viales. Además, comenzará la adquisición de 158 patrulleros para el control en las vías de manera permanente. Los vehículos serán adquiridos mediante procesos de emergencia. A esta reunión no acudió el representante de la FENACOTIP. Son los puntos que se han aumentado, en total son 20, y también le tengo una información. El día de jueves pasado, el Oriente Ecuatoriano también volvió a activar los puntos seguros. La Policía Nacional del Ecuador, a través del Ministerio de Finanzas y a través del Gobierno Central, ha destinado $5.868.000 para la compra específicamente de patrulleros para las carreteras. El tiempo que tarda aproximadamente 3 meses. Dirigentes sindicales rechazan la propuesta legislativa que busca evitar su reelección indefinida y la consideran un nuevo ataque. Varios rostros son ya conocidos, pues han ejercido el liderazgo social incluso por más de 50 años. Sus rostros son conocidos por varias generaciones. Gran parte de su vida laboral la han dedicado a la dirigencia social y a liderar manifestaciones en contra de los gobiernos de turno, argumentando la defensa de los trabajadores. Mesías Tatamuez es uno de los líderes sindicales con mayor trayectoria. Empezó en la dirigencia campesina en 1968 y ha pasado desde entonces por la FENOC, FENOCIN, el FUT y la SEDOCUT, donde actualmente ejerce la presidencia. Es decir, 58 años dedicado a la dirigencia sindical, pues no registra otra actividad laboral. José Villavicencio, en cambio, lleva más de 10 años frente a la Unión General de Trabajadores del Ecuador y hoy es presidente del FUT. Por más de 15 años trabajó en el sector privado y luego como guardia de seguridad en la Universidad de Cotopaxi. Richard Gómez también está en la carrera sindical por años, exactamente 22. Desde 2019 es el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Actualmente tiene un permiso con licencia en CENEL, de donde es funcionario de planta en la parte administrativa. Y aunque con serias diferencias políticas entre ellos, en lo que sí coinciden es en que hay un ataque y persecución a la clase sindical. Así miran la propuesta legislativa que busca reformar el Código del Trabajo y con ello disponer que los miembros de las directivas de los sindicatos de trabajadores sean electos solo para un periodo de 4 años y con la posibilidad de ser reelegidos por una sola vez. Según los dirigentes, estar en el liderazgo social por años no es un negocio, sino un compromiso con los miembros que depositan en ellos su confianza, dicen. Es la organización, sus socios quien dice si continúan o no. Y no nos oponemos a eso. Pero obviamente tienen que respetarse los convenios internacionales. La reforma también plantea que rindan cuentas ante el Ministerio de Trabajo una vez que finalicen sus periodos. ¿Por qué tenemos que rendirle cuentas al Estado? ¿Acaso que el Estado ecuatoriano, el Ministerio del Trabajo, entrega recursos a las organizaciones sindicales? Si bien no tienen una característica de ser recursos públicos, es importante que esos principios que están establecidos en la Constitución sean recogidos sobre todo en los estatutos. En todo caso, por ahora la propuesta continúa en el Consejo de Administración Legislativa y probablemente pasará a la Comisión de los Trabajadores para su análisis. 783 bachilleres fueron agregados a la base de datos de la CENESID y podrán continuar su proceso de ingreso a las autoridades públicas. Esto luego de que padres y estudiantes realizaran plantones afuera de la institución y del Ministerio de Educación. Padres y estudiantes iniciaron esta semana con buenas noticias. La base de datos de bachilleres fue actualizada y con eso ya pueden ir a la universidad pública. Hasta la semana anterior no constaban en el sistema y tras varios pedidos, la actualización se logró. Que se ha aumentado unos 700 alumnos a una base de datos y se ha enviado a las diferentes universidades, a la ESPE, a la Politécnica, a la Central, y nos trajeron aquí al área del auditorio para que podamos revisar la nueva base de datos. La gran noticia de que personas, estudiantes de la Universidad Yachay ya han tenido la oportunidad de postular.
783 nuevos titulados y graduados con honores fueron agregados a la base de datos este fin de semana. Inicialmente se denunció que 4.995 bachilleres no constaban en la base, pero 2.857 no tenían registro nacional, es decir, no buscaban acceder a la educación pública. 15 no tenían titulación y 1.340 estudiantes constaban como duplicados. La semana anterior y el fin de semana estuvimos haciendo la revisión de esta data para que efectivamente todos quienes no contaban o no estaban en el primer corte puedan en este proceso ser parte del acceso a la educación superior. Una de las principales preocupaciones de los bachilleres y padres de familia era que la base de datos se actualice antes de que las universidades públicas cierren su periodo de postulación. Y hemos recibido la apertura total para que ellas también puedan, hablando de las universidades, puedan extender un poco sus cronogramas y puedan captar y obtener esta información actualizada. Entonces, 358.000 estudiantes cuentan con registro nacional para acceder a la educación superior pública durante este periodo. En otro tema, una pericia policial a la bitácora de la exclusiva urbanización Isla Mocolí, donde vivía el ex asambleísta social cristiano Pablo Muentes, revela que era visitado constantemente por personajes ligados a la justicia en Guayas. El ex juez Johan Marfetán, también involucrado en el caso Purga, es quien visitó a Muentes en un mayor número de ocasiones. Para el ex legislador Pablo Muentes, la cabeza visible del caso Purga, se le hará más difícil negar los vínculos con la justicia del Guayas y lo que fue un secreto a voces sobre su poder en la judicatura. En el avance del caso Purga se ha incluido una pericia que da cuenta de las visitas que recibía Muentes en su casa, en la exclusiva urbanización Mocolí Golf Club. Se trata de visitas que Muentes recibió entre junio del 2022 y febrero del 2023. Aparecen las fotografías y documentos con el registro de jueces como Johan Marfetán Medina, ex juez de la Corte del Guayas. Su nombre aparece en los chats del narcotraficante Leandro Norero con sus familiares. Está procesado en el caso Purga y ahora se conoce que visitó a Pablo Muentes por 108 veces. También con récord de visitas está Tatiana Villafuerte. Fue asesora de Pablo Muentes y jueza de la Unidad Judicial de Bolívar, vinculada al caso Purga. Villafuerte registra 99 visitas a Muentes. La expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, también consta como una de las constantes visitas a Pablo Muentes. En la pericia se detallan al menos 34 visitas. El sucesor de Gallardo en la Corte del Guayas, Hugo González, es otro de los nombres que aparecen entre los visitantes de esta urbanización y que se registraron para llegar a la casa de Muentes. Hugo González tiene 4 visitas. Y en la lista están otros personajes como la exdirectora de la Judicatura, Mercedes Villarreal, recientemente detenida en España. 7 veces llegó a ver a Pablo Muentes. Un hombre con poder en la Corte de Justicia del Guayas. Lo que fue un secreto a voces toma forma con la evidencia de estas visitas ni tan casuales ni tan normales. El fiscal general subrogante Wilson Toainga formuló cargos en contra del ex asambleísta de Pachacutic, Peter Calo, por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. El caso se desprende del proceso por violación en el que Peter Calo fue condenado a 19 años de privación de libertad, pues durante la etapa inicial del proceso Calo se retiró el grillete electrónico dictado como medida cautelar por la jueza Daniela Camacho. La instrucción fiscal durará 90 días. Y 4 ex policías fueron sentenciados este lunes a 26 años de prisión como autores del delito de desaparición forzada en el conocido caso González y otros. El hecho se remonta a 2003, cuando en un operativo policial en una farmacia ubicada en la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil, se dio el asesinato de 8 ciudadanos y la desaparición de César Mata, Erwin Vivar y Johnny Gómez. De acuerdo al tribunal, los entonces uniformados habrían cumplido un rol establecido que permitió la vigilancia del lugar, la incursión, implantación de prueba y neutralización de los individuos. Los familiares de las víctimas recibirán tratamiento psicológico por 5 años. Y otro tema, suplantación de identidad, hackeos y problemas con los futuros métodos de autenticación son algunos de los riesgos a los que los ciudadanos se exponen al dejar que su iris sea escaneado.
Obtener criptomonedas a cambio de escanear el iris es una práctica a la que varios ecuatorianos se han sometido en Quito y Guayaquil. ¿Pero qué tan riesgoso es entregar esta información? Todo sistema informático puede ser hackeable. Vimos que el dato biométrico es un dato de doble protección. Se usan, por ejemplo, para la identidad de las personas en el registro civil. Se usan para la banca virtual, reconocimiento facial. ¿Qué sucedería si esta información llega a ser robada? Y en el futuro la autenticación de cuentas bancarias, seguros médicos y servicios en la web se la hace mediante los datos biométricos del iris del ojo. Además del iris, hay más formas de obtener identificaciones biométricas, por huellas dactilares, biometría facial, el modo de caminar y más. Esto nos hace absolutamente detectables, pues no cambiará nunca. Si es que nosotros entregamos los datos biométricos a una organización y esto es vulnerada, no hay manera de remediar la vulneración. Nunca más podríamos recuperar la seguridad, puesto que el iris del ojo no va a cambiar a lo largo de nuestra vida. Según la empresa WorldCoin, a la que varios ecuatorianos se han acercado para escanear su iris, si un usuario desea eliminar esa información de su base de datos, puede hacerlo. No obstante, no sería tan sencillo. No es que solo se borra, se rompe el link de acceso. Hay que sobreescribir en el disco muchísimas veces para que efectivamente se borre. ¿Vamos a hacer eso? Al momento, el iris no es un método de autenticación masivo. Sin embargo, según Paco Arévalo, director académico de la Universidad Técnica Equinoccial, en un futuro puede ser bastante utilizado, por lo que la normativa que regula su uso deberá ser más fuerte.